Buenos días, estimados estudiantes de UCC. Les saluda su maestro Silvio Sandoval. En esta ocasión, ¿verdad? Con la conferencia de Fundamentos de Marketing, entramos a la unidad 3, estudio del comportamiento de los consumidores. En esta videoconferencia les voy a explicar así brevemente los factores que influyen en las conductas de nuestros clientes, ¿verdad? A la hora que compran nuestros productos. Vamos a ver, ¿verdad? Nos vamos a meter a escudriñar la mente de los consumidores para saber qué es lo que influencia sus comportamientos y decisiones de compra. Espero les guste. Ok, ahí tenemos, ¿verdad? La diapositiva. Nombre de la unidad, características que afectan el comportamiento de los consumidores. En esta lámina les voy a presentar una breve introducción acerca de la unidad 3, ¿verdad? Los factores culturales, sociales, personales y psicológicos influyen en la manera que los clientes, los consumidores, compran los productos. Por lo que es importante para el mercadólogo, para el empresario, ¿verdad? Saber tomar en cuenta dichos factores. Cada persona para comprar un producto tiene que llenar una serie de requisitos para que sea comprado. Requisitos que deben cumplir según el perfil de nuestro cliente, ¿verdad? Como les dije en clase, no es lo mismo venderle a un niño que venderle a un joven, que venderle a un adulto, que venderle a un adulto mayor, que venderle a una mujer o a un hombre. Entonces, difieren los comportamientos según la persona y según su medio ambiente. Veamos qué son los factores culturales. Los factores culturales son el principal elemento que motiva la compra o la elección de compra de nuestros consumidores, la cultura que tiene el cliente, ¿verdad? No es la misma la cultura del nicaragüense o de las personas que vivimos en el Pacífico a la cultura que tienen los del norte o los que tienen las personas del Caribe. Tienen distintas culturas y así pues son diferentes su forma de comprar, ¿verdad? Y de elegir sus productos. Son los de mayor influencia, ¿verdad? En las personas, por lo que hay que tener en cuenta tanto la cultura, subcultura y la clase social. La subcultura, ¿verdad? Es, por ejemplo, aquí en el Pacífico tenemos una cultura, pero hay subcultura, ¿verdad? No es igual el leonés que el granadino, entonces eso serían subculturas. Y la clase social evidentemente pues influye mucho, ¿verdad? El que tiene una alta clase social muy diferente al que tiene una baja clase social. Eso va a influir mucho en su decisión de compra. Veamos más a fondo lo que es la cultura. Es la causa fundamental de los anhelos y del comportamiento de una persona. El comportamiento humano es aprendido, ¿verdad? De hecho, se transmite de generación en generación. El entorno donde crece le enseña sus valores básicos, percepciones, deseos y comportamientos. Cada cultura puede requerir de un distinto producto, es decir, que el producto que se usa en un lugar X no precisamente tiene que ser el mismo que se usa en un lugar Y. Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? La malanga, de repente en algunos lugares es un alimento exquisito, pero aquí en el Pacífico ni la conocemos ni nos gusta. Entonces, es verdad, ahí ven la diferencia entre la cultura. A diferencia que en el norte les encanta la malanga, ¿verdad? Ahí tenemos la subcultura, como su nombre lo indica, es parte de una cultura, pero puede estar marcada por la religión, grupo étnico y zonas geográficas. Para ponerle un ejemplo de subcultura, andaba yo en León, ¿verdad? Ahorita que pasó la celebración de la Virgen de Merced y pasé una vergüenza con mi familia, ¿verdad?
con unos amigos porque llegaron a un restaurante y pidieron cerveza y pues es ley seca, ¿verdad? En esa subcultura que es muy religiosa y entonces no venden ni cerveza ni licor y entonces ahí vemos cómo influye inclusive en el consumo. Todos los restaurantes deben apegarse a la devoción que tienen en ese departamento, ¿verdad? Hacia la Virgen de Merced y pues no venden ningún tipo de bebida alcohólica. Entonces eso es muy diferente aquí en Managua o en otras zonas, ¿verdad? Que no existe la ley seca prácticamente nunca, pero en lugares religiosos pues sí son bien devotos de ese tipo de celebraciones. Ahí vieron en la foto, ¿verdad? El mar de gente que anduvo en esa celebración. Entonces ahí ven cómo la parte religiosa influye mucho, la raza, ¿verdad? Lo pueden ver en el Caribe, que hay muchas razas diferentes y muchas combinaciones. Entonces eso también crea subcultura y crea diferentes formas de comprar y de decidir el producto que quieren. Veamos la siguiente lámina que explica lo que es la clase social. La clase social son divisiones que establece la sociedad de acuerdo a ciertos aspectos que comparte cada individuo. Hay varios factores para poder determinar una clase social, como por ejemplo el ingreso, ¿verdad?, económico por familia, la educación, la riqueza, etc. Entonces, de repente, alguien de clase alta, ¿verdad?, pues seguramente va a tener mayores perspectivas acerca de la compra de un producto y puede ser más compleja su decisión de compra que alguien de clase baja o de poca educación. Entonces, eso es importante tenerlo también en mente a la hora de mercadear nuestros productos, a la hora de comunicar nuestros productos. Veamos el siguiente factor, serían los factores sociales. Este es otro grupo de factores que intervienen en el comportamiento de compra de los consumidores. También está sujeto a la influencia de factores como por ejemplo los grupos pequeños, la familia influye muchísimo, ¿verdad? Inclusive las muchachas a veces hasta la familia influye en el novio o en el esposo que vayan a tener, ¿verdad? Los amigos, los compañeros de clase, ¿verdad? Influyen en las decisiones a veces hasta personales, igual en las decisiones de compra. Así como la actividad que desempeñemos, ¿verdad? Si estamos estudiando, pues nuestra actividad nos va a requerir cierto tipo de necesidades que son diferentes a las de una persona que trabaja o a las de una persona que ya está jubilada. Eso sería la actividad. Y el nivel social del consumidor, es decir, si es fiestero, ¿verdad? O si le gusta estar en su casa o si le gusta hacer deporte, igualmente influye en las decisiones de compra de cada consumidor. Veamos el siguiente subgrupo de la clase social, que serían los grupos de pertenencia. A todos nos gusta pertenecer a algún tipo de grupo, ¿verdad? Algún tipo de club. Ahora con los grupos de Facebook y de WhatsApp, pues se mira bien segmentado eso. A eso se refieren los grupos de pertenencia. El comportamiento de una persona está sujeto a la influencia de muchos grupos pequeños. Los grupos que tienen una influencia directa y a los que pertenece la persona se llaman grupos de pertenencia. Entonces, si yo pertenezco al grupo de los universitarios o al grupo de los literarios o al grupo de los músicos, entonces tengo mucha influencia de lo que me digan todos los miembros del grupo en las decisiones de compra. Por ejemplo, si voy a comprar un libro, entonces me van a decir, no te compres ese, ¿verdad? Ese yo lo estuve leyendo y no me gustó, mejor cómprate este que es más sencillo, tiene mejores ilustraciones, y entonces ahí vemos cómo cambian nuestras decisiones, ¿verdad? El grupo de pertenencia. Algunos son grupos primarios con los que existe una interacción regular, aunque informal. Por ejemplo, la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo. Veamos qué son los grupos de referencia. Ahora, los grupos de referencia son igual, ¿verdad? Grupos que sirven como puntos de referencia o comparación directa o indirecta para dar forma a las actitudes o el comportamiento de una persona. Hoy en día lo vemos mucho con los influencers,
¿verdad? En las redes sociales. Entonces queremos ser como esos influencers, entonces lo que hagan ese tipo de grupos, ¿verdad? Pues van a influenciar en mi comportamiento de compra. Como lo que pasó, ¿verdad? Recientemente creo que una influencer de Nicaragua pues salió con lo de la pasta de diente Colgate, ¿verdad? Entonces eso pues motivó la compra de ese producto o no, ¿verdad? Dependiendo de el grupo al que se sentía que pertenecía ese grupo de influencers. Veamos la familia. Los miembros de la familia pueden influir mucho en el comportamiento de compra. En la vida del comprador existen dos familias. Los padres del comprador constituyen la familia de orientación, la familia de procreación. El cónyuge del comprador y sus hijos tienen una influencia más directa en el comportamiento cotidiano para comprar. Entonces tenemos dos tipos de familia, ¿verdad? Aquí en los grupos familiares sería la familia que nos creó, ¿verdad? Nuestros padres y hermanos, y luego la familia que formamos, ¿verdad? Cuando nos casamos y tenemos hijos, entonces ya cambia nuestra influencia, ¿verdad? Y lo miran con los sobrinos, los hijos y la esposa, ¿verdad? Le dice, no, no compres eso, cómprate esto, y ahí vamos, ¿verdad? Compramos eso en la casa. Así se mira la influencia de la familia. La familia constituye la organización de compras de consumo más importante de la sociedad y ha sido objeto de muchas investigaciones. De hecho, pues antes se solían usar mucho las encuestas por televisión, ¿verdad? En los programas familiares para obtener estudios actualizados de los consumidores. Veamos el siguiente grupo, serían los roles y la posición social. Una persona pertenece a muchos grupos, a la familia, a clubes y a organizaciones. La posición de la persona en cada uno de esos grupos se puede definir en términos de su rol y su participación o su posición. Cada rol entraña una posición social que refleja cuánto la aprecia la sociedad. Con frecuencia las personas eligen productos que reflejan su posición social. Entonces, digamos que yo soy miembro de un club, yo soy presidente del club de motociclistas, entonces pues obviamente esperan que yo tenga la mejor moto, seguramente de todos los que andan en el club. Entonces, eso es lo que se refiere, ¿verdad? Los roles y la posición social. Ok, veamos el siguiente factor que influye en la conducta de compra de los consumidores, serían los factores personales. Ya vamos entrando, ¿verdad? De lo más general a lo más específico, cada vez más que avanzamos en estos factores. En el caso de los factores de las personales, ¿verdad? Factores personales, las decisiones del comprador están sujetas a la edad, etapa del ciclo de vida, así como la ocupación. Todo esto, conforme transcurre la vida de una persona, la ocupación de la persona influye en los bienes y los servicios que compra. Los obreros tienden a comprar más ropa resistente, mientras que los oficinistas tienden a comprar más trajes y corbatas. Ahí ven el contraste entre los roles, ¿verdad? O la ocupación de cada consumidor. Veamos cómo se desglosan estos factores personales. Número uno, el estilo de vida. Las personas que vienen de la misma subcultura, clase social y ocupación pueden tener estilos de vida muy distintos. El estilo de vida es el patrón de la vida de una persona expresado en sus actividades, intereses y opiniones. La técnica para medir los estilos de vida se llama psicográfico, ¿verdad? Psicografía, la cual entraña la medición de las principales dimensiones, como por ejemplo actividades, intereses, opiniones. Entonces ya aquí es más psicológica la decisión que lógica, ¿verdad? Y depende de las actividades que realiza, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy deportista, entonces va a ser muy diferente, aunque tenga la misma subcultura, clase social y ocupación, van a ser muy diferentes mis necesidades,
mis requerimientos de productos que los de alguien que no es deportista, ¿verdad? Entonces yo voy a necesitar tal vez comprar más zapatos tenis, más ropa deportiva, ¿verdad? Y suplementos alimenticios. Entonces es muy diferente el consumo de una persona que realiza una actividad diferente. Y los intereses y opiniones obviamente también influyen muchísimo en el estilo de vida. Veamos el segundo factor, sería el psicológico. Las opciones que tiene la persona que compra también están sujetas a las influencias de 4 factores psicológicos centrales, ¿verdad? Y nos vuelve a aparecer aquí la motivación. ¿Qué tan motivada se siente una persona que va a hacer ejercicio en la mañana todos los días, que va a correr, ¿verdad?, a la rotonda a las 5 de la mañana, ¿verdad? Posiblemente tenga más motivación que una persona que se levanta a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. La percepción, otro factor psicológico que influye mucho, ¿verdad?, en la conducta de compra. El aprendizaje. Si yo ya sé que en esa tienda generalmente sale fallado el producto, entonces obviamente seguramente no voy a ir a esa tienda o voy a evitar o ir lo menos posible a esa tienda. Creencias y actitudes, ¿verdad? Que en lo que yo creo y cuál es mi actitud. Actitud positiva o actitud negativa va a ser muy diferente mi decisión de compra. Veamos el primer factor psicológico de la motivación. Perdón, el primer factor psicológico sería la motivación, que en algunos casos son biológicas, ¿verdad? Resultado de estados de tensión, por ejemplo, una persona que está con mucha carga laboral, ¿verdad?, o con muchos problemas familiares, pues obviamente su motivación va a disminuir considerablemente. O bien es una necesidad, ¿verdad?, que apremia como para llevar a la persona a tratar de satisfacerla. Por ejemplo, tener dinero, ¿verdad?, tener un estatus social, mejorar su condición de vida, son elementos muy motivacionales. Mejorar su educación, son elementos muy motivacionales. Veamos la siguiente lámina con el segundo factor, que sería el tercer factor, que sería el aprendizaje. El aprendizaje es cuando las personas actúan y aprenden. El aprendizaje describe los cambios que se operan en el comportamiento del individuo en razón de la experiencia. Los teóricos del aprendizaje dicen que casi todo el comportamiento humano es aprendido y casi siempre es así, ¿verdad? El bebé, lo miran con el bebé, ¿verdad? Se golpea, ya no va a querer andar tan arriesgado caminando o tratando de caminar. Así es el aprendizaje de compra también. Como les dije, si fuimos a una tienda y tuvimos una mala experiencia, seguramente no vamos a regresar. Entonces, a eso le llamamos aprendizaje en marketing. Veamos la siguiente, cuarta factor psicológico, sería las creencias y actitudes. Las personas que después de actuar y aprender adquieren sus creencias y actitudes, a su vez, estas influyen en su comportamiento para comprar. Una creencia es un pensamiento que tiene la persona para describir algo. Entonces ahí tenemos lo que son las creencias y actitudes. A veces decimos, en ese lugar siempre hay descuento, ¿verdad? Entonces creemos que siempre va a haber, como en PriceSmart, por ejemplo, y resulta que no en todo hay buenos precios, ¿verdad? Y hay unos productos que están mucho más caros que en el supermercado y que en el mercado. Entonces esa sería una falsa creencia en ese caso. Veamos la siguiente lámina, que nos resume todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Una actitud describe las evaluaciones, los sentimientos y las tendencias relativamente consistentes de una persona ante un objeto o idea. Entonces la actitud es muy importante a la hora que vamos a comprar. Y para los muchachos, ¿verdad?, de marketing, pues bien importante conocer la actitud de nuestros clientes. La última característica, ¿verdad?, son las demográficas. También debemos de saber cuánto es el ingreso, por ejemplo, de las personas,
dónde nacieron, cuánto familia tienen en su núcleo social. Esos son factores que también influyen para saber cómo pueden comportarse. Y es importante que el mercadólogo lo conozca, ¿verdad? Es decir, saber si le voy a vender a niños, si le voy a vender a mujeres, si le voy a vender a señoritas, porque así podemos ir creando un perfil del consumidor. Por eso es importante conocer a nuestros clientes, saber quiénes son nuestros clientes y saber cómo piensan y cómo deciden la compra. Bueno, chicos, eso sería lo que les quería compartir en esta sesión de clase. Cualquier duda ya saben dónde encontrarme, en el grupo de WhatsApp, en el chat del campus o bien a mi correo silvioalx@hotmail.com. Saludos.